El huevo del titán. En la vastedad del antiguo norte de África, donde los ríos serpenteaban a través de un paisaje que parecía sacado de otro mundo, una criatura esperaba su nacimiento. Bajo la sombra de helechos gigantes y entre el canto lejano de pterosaurios, un huevo del tamaño de una sandía temblaba en el lecho arenoso. Crack. Un sonido sutil, casi imperceptible, rompió la quietud. Luego, otro. La cáscara comenzó a resquebrajarse. Desde dentro, una garra afilada emergió, seguida de un hocico cubierto de diminutas escamas. Con un último esfuerzo, la cría de Carcharodontosaurus rompió su prisión y cayó al suelo húmedo con un sonido sordo. Sus ojos, todavía opacos y pequeños, se abrieron por primera vez a un mundo de gigantes. Sus sentidos se llenaron con los olores del bosque, el aroma terroso de la vegetación y un hedor metálico, sangre fresca en el aire. Sus hermanos aún dormían en sus huevos, pero él ya había llegado. Y en esta tierra, llegar primero significaba tener ventaja. Pero no había tiempo para disfrutar la victoria. Algo se movía entre los arbustos. Algo hambriento. El pequeño Carcharodontosaurus aún estaba húmedo por los restos de su cascarón cuando el suelo vibró bajo sus patas. No era un simple temblor. Algo grande, algo peligroso, se acercaba. Desde las sombras de la maleza, dos ojos ámbar destellaron. Un Rugops, un carnívoro más pequeño pero astuto, había olfateado el aroma irresistible de los huevos recién abiertos. Su hocico goteaba saliva mientras se acercaba a su fácil festín. El recién nacido Carcharodontosaurus sintió su primer instinto de supervivencia, correr. Con patas aún torpes, se tambaleó entre los restos de su cascarón. Sus hermanos seguían atrapados, indefensos, y el Rugops lo sabía. Con un gruñido bajo, se lanzó hacia uno de los huevos, clavando sus dientes en la cáscara frágil. Crack. El embrión dentro del huevo chilló por un instante antes de ser arrancado de su refugio. El Rugops lo devoró sin dudarlo, la sangre manchando la arena. El pequeño Carcharodontosaurus observó con terror, pero algo en su interior cambió. No solo era miedo, era furia. A pesar de ser una cría, su ADN de depredador estaba en su sangre. Soltó un chillido agudo y cargó contra el Rugops, mordiendo su pata con su mandíbula diminuta pero afilada. El Rugops gruñó, sorprendido por la audacia del pequeño. Con un movimiento de su hocico, lo golpeó y lo arrojó varios metros lejos, haciéndolo rodar entre las raíces de un árbol. El mundo le dio vueltas. Sentía dolor, pero aún respiraba. Entonces, un trueno resonó por la jungla. No un trueno del cielo, sino uno de carne y hueso. Una sombra colosal cayó sobre ellos. Era su madre. El Rugops apenas tuvo tiempo de reaccionar. La gigantesca Carcharodontosaurus se abalanzó con un rugido aterrador, su boca repleta de dientes de cuchilla se cerró sobre el intruso. Con una sola sacudida, el Rugops fue arrojado como un muñeco de trapo. Su cuerpo golpeó un árbol, y la vida se apagó en sus ojos. El pequeño Carcharodontosaurus gimió en el suelo, sintiendo la cálida presencia de su madre. Ella se inclinó y lo observó con ojos fríos pero protectores. Era fuerte. Tenía el espíritu de un guerrero. Y en esta tierra brutal, eso lo mantendría con vida. Días después, la cría de Carcharodontosaurus ya se movía con mayor agilidad. Aunque aún dependía de su madre y de la manada, su instinto de cazador se afilaba con cada nuevo amanecer. Pero en el antiguo norte de África, ningún lugar era seguro por mucho tiempo. Los ríos traían vida, pero también muerte. En sus aguas, los cocodrilos prehistóricos esperaban con paciencia mortal. El cielo estaba vigilado por pterosaurios gigantes, listos para cazar a los pequeños dinosaurios desprevenidos. Y en la jungla, el mayor peligro de todos acechaba. El Spinosaurus. Más grande que cualquier otro depredador, esta bestia era el verdadero gobernante de las aguas. Sus dientes cónicos no estaban diseñados para desgarrar como los del Carcharodontosaurus, sino para atrapar presas con precisión letal. El pequeño Carcharodontosaurus lo vio por primera vez cuando su madre lo llevó con la manada a la orilla del río. La luz del sol se reflejaba en el agua tranquila, pero algo oscuro rompió la superficie.
Una vela espinosa emergió lentamente, cortando el agua como la dorsal de un tiburón. El Spinosaurus avanzaba con pasos pesados, con sus enormes garras chorreando lodo. Su mirada se fijó en la manada. El pequeño Carcharodontosaurus sintió un escalofrío. Había visto a su madre cazar con brutalidad. Había visto a su manada despedazar a sus presas. Pero el Spinosaurus era otra cosa. Su madre rugió, advirtiéndolo. El Spinosaurus respondió con un bramido gutural, un eco de guerra entre colosos. La batalla entre titanes era inminente. El aire se volvió denso, cargado de tensión. Cada músculo del Carcharodontosaurus se tensó mientras el Spinosaurus avanzaba, su silueta monstruosa recortándose contra el sol del mediodía. La manada de Carcharodontosaurus se reunió en formación. Los adultos se interpusieron entre el invasor y los más jóvenes, las fauces abiertas mostrando dientes cerrados como cuchillas. El Spinosaurus lanzó un rugido cavernoso, su hocico goteando agua y hambre. No era un cazador impulsivo, sino una fuerza de la naturaleza. Sabía que no podía enfrentarse a toda la manada, pero aún tanteaba sus posibilidades. Entonces, la batalla estalló. La líder de la manada, una Carcharodontosaurus de más de 12 metros, cargó primero, su mandíbula abriéndose como una trampa mortal. El Spinosaurus giró sobre sus patas traseras, esquivando con la agilidad de un depredador anfibio. Con un rápido movimiento, lanzó un zarpazo con sus garras de 1 metro de largo. ¡Slash! Un corte profundo se abrió en el flanco de la Carcharodontosaurus, pero eso no la detuvo. Con un rugido feroz, ella se abalanzó, cerrando sus mandíbulas alrededor del cuello del Spinosaurus. Sus dientes penetraron la gruesa piel del reptil, desgarrando carne y escamas. El Spinosaurus rugió de dolor y trató de zafarse, pero entonces otro Carcharodontosaurus se unió al ataque. Sus mandíbulas se cerraron sobre el brazo del Spinosaurus, fracturándolo con un crujido espantoso. El rey del río había cometido un error. Se retorció, liberándose a duras penas y tambaleándose de vuelta hacia el agua. Sabía que si se quedaba más tiempo, sería su final. Herido, lanzó un último rugido de desafío antes de desaparecer entre las sombras del río, dejando un rastro de sangre en el agua. Los Carcharodontosaurus rugieron en triunfo. Habían defendido su territorio. El joven Carcharodontosaurus, con los ojos abiertos como platos, sintió una emoción nueva recorrer su cuerpo. Había presenciado su primera gran batalla. Y pronto, él también sería un cazador. El sol brillaba sobre la vasta llanura africana, donde los árboles eran escasos y las presas deambulaban bajo el calor abrasador. Entre ellas, un Ouranosaurus, un herbívoro de casi 7 metros de largo, con una vela dorsal que lo hacía parecer más grande de lo que era en realidad. Era un objetivo tentador. El joven Carcharodontosaurus, ahora más ágil y fuerte, acechaba en las sombras junto a su madre. Su corazón latía con fuerza. Hoy aprendería a cazar. La estrategia era simple, su madre lo obligaría a atacar primero. Si lo lograba, tendría su primer festín. Si fallaba, el Ouranosaurus podría defenderse con sus patas y cola poderosas, o peor, atraer a otros depredadores con sus llamados de auxilio. No había margen para el error. El joven Carcharodontosaurus se lanzó. Sus garras golpearon el costado del herbívoro, pero su inexperiencia le jugó en contra. El Ouranosaurus soltó un bramido aterrador y contraatacó con una patada devastadora. ¡Tom! El impacto lo lanzó al suelo, haciéndole rodar varias veces. Dolor. Miedo. Fracaso. Pero su madre no intervendría. Esta era su prueba. Con un gruñido de furia, el joven se puso de pie otra vez. Ahora era personal. Esta vez, en lugar de atacar directamente, circuló a su presa. Sus instintos de depredador despertaron. Aprendió en segundos lo que otros tardaban años en perfeccionar. Esperó el momento justo, y entonces atacó. ¡Chomp! Sus mandíbulas se cerraron alrededor del cuello del Ouranosaurus. Sus dientes cerrados penetraron la piel, desgarrando carne y vasos sanguíneos. El herbívoro se estremeció, tratando de liberarse, pero su destino estaba sellado.
Con un último tirón, el joven Carcharodontosaurus lo derribó al suelo. Había vencido. Mientras se alimentaba por primera vez de su propia caza, su madre lo observaba. Sabía que su hijo estaba listo para el siguiente paso. Pronto, se convertiría en un verdadero depredador. Las estaciones cambiaban, y con ellas, la tierra se volvía más hostil. Los ríos se secaban, las presas escaseaban y los depredadores se volvían más feroces y desesperados. Era el tiempo de la supervivencia del más fuerte. Y el Carcharodontosaurus estaba listo para enfrentar lo que viniera. El verdadero reinado del terror estaba por comenzar. El sol ardiente caía como una maldición sobre la vasta llanura africana. Las aguas del gran río habían menguado, dejando tras de sí un terreno agrietado y seco. La vida se volvía más difícil. El joven Carcharodontosaurus, ahora en la cúspide de su adolescencia, sentía como su hambre se hacía cada vez más feroz. La caza se había vuelto un desafío brutal. Los grandes herbívoros, como el Ouranosaurus y el Paralititan, habían migrado hacia el sur en busca de agua y vegetación. Los depredadores que quedaban no tenían más opción que enfrentarse entre sí por cualquier presa disponible. Y fue entonces cuando ocurrió algo que marcaría la vida del joven cazador para siempre. Un Sarcosuchus, el cocodrilo más colosal que había existido jamás, de casi 12 metros de largo, emergió de un lodazal. Sus fauces eran lo suficientemente grandes como para engullir a un dinosaurio joven de un solo bocado. El joven Carcharodontosaurus se quedó inmóvil. Sabía que estaba en peligro. Pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra imponente apareció a su lado. Su madre. El enfrentamiento entre titanes estaba a punto de comenzar. El Sarcosuchus se lanzó con una velocidad aterradora. Sus mandíbulas se cerraron con la fuerza de una trampa letal, buscando atrapar a la madre Carcharodontosaurus. Pero ella era rápida. Con un ágil movimiento, esquivó el ataque y descargó sus fauces sobre el cráneo del monstruoso reptil. Sus dientes penetraron la gruesa piel, pero no lo suficiente como para matarlo. El Sarcosuchus giró violentamente, sacudiendo su cuerpo con una fuerza descomunal. Su cola golpeó con tal potencia que hizo tambalear al Carcharodontosaurus. El joven depredador, aún inexperto, quería intervenir, pero sabía que sería un error fatal. Entonces, su madre rugió con furia. Con una maniobra devastadora, cerró sus mandíbulas alrededor de la garganta del Sarcosuchus y comenzó a apretar con toda su fuerza. Un crujido aterrador resonó en el aire. El gran cocodrilo luchó desesperadamente, pero su cuerpo comenzó a debilitarse. Su resistencia se apagó poco a poco, hasta que su enorme masa cayó inerte sobre la tierra agrietada. Habían vencido. Pero la batalla había cobrado un precio. Su madre respiraba con dificultad. Las heridas en su cuerpo eran profundas. El joven Carcharodontosaurus la miró con admiración y con miedo. Por primera vez, comprendió que incluso los más fuertes podían caer. La ley de la naturaleza era despiadada. Los días siguientes fueron angustiosos. Su madre, la líder de la manada, se debilitaba con cada amanecer. La herida en su flanco se infectó, y su rugido, antes poderoso, ahora se apagaba en un susurro lastimero. La manada la rodeaba, pero sabían que no podían hacer nada. Una noche, bajo el manto de estrellas, ella cerró los ojos por última vez. El joven Carcharodontosaurus sintió un vacío en su interior. El mundo había cambiado para él. Pero en su sangre corría la herencia de los más grandes depredadores. Era su turno de liderar. El liderazgo de la manada no se obtenía por derecho. Se ganaba con sangre. Otro macho, más grande y experimentado, desafió al joven Carcharodontosaurus. Una pelea por el dominio estaba a punto de comenzar. El joven sabía que no podía fallar. Su madre le había enseñado todo. Y ahora, él demostraría que estaba listo. El aire vibraba con la tensión del desafío. Los dos colosos se enfrentaban cara a cara, midiendo cada movimiento, cada respiración. El macho rival, un Carcharodontosaurus más viejo y curtido por la batalla, tenía la ventaja de la experiencia. Pero el joven heredero tenía algo más, el fuego del instinto, el hambre de la supervivencia.
Con un rugido que hizo temblar la tierra, el joven depredador se lanzó contra su adversario. Sus fauces chocaron con violencia, los dientes cerrados desgarraron la carne mientras las enormes garras traseras intentaban desequilibrar al oponente. Pero el macho veterano no cedería fácilmente. Con un poderoso embate de su cabeza, golpeó al joven con tal fuerza que lo hizo tambalear. La sangre brotó de una herida en su cuello, pero no había tiempo para el dolor. El joven Carcharodontosaurus reaccionó con la furia de un verdadero guerrero. Se apartó de un salto y atacó con velocidad letal, cerrando sus mandíbulas en el flanco de su enemigo. El veterano rugió de agonía, pero antes de que pudiera reaccionar, el joven depredador descargó un mordisco brutal en su garganta. El macho rival colapsó. La manada observó en absoluto respeto. El joven Carcharodontosaurus había vencido. Ahora, él era el líder. Los días de incertidumbre habían quedado atrás. El nuevo líder había demostrado su valía y ahora guiaba a su manada con fuerza y determinación. Pero gobernar no era solo rugir y pelear. Era sobrevivir. La sequía aún persistía. Las grandes presas eran escasas. Las estrategias de caza debían perfeccionarse. Los Ouranosaurus, con sus grandes jorobas repletas de reservas de grasa, eran el premio más codiciado. Pero cazar uno requería paciencia y trabajo en equipo. Con su nuevo estatus, el líder orquestó un ataque coordinado. 3 Carcharodontosaurus acechaban en la hierba alta. Uno avanzó desde el frente, simulando una embestida directa. El Ouranosaurus, en pánico, giró para escapar, justo donde lo esperaban los otros 2 depredadores. En un abrir y cerrar de ojos, el herbívoro quedó acorralado. El líder dio el golpe final, desgarrando la garganta de la presa. Esa noche, la manada se alimentó como no lo había hecho en semanas. El nuevo líder había probado su valía. Pero los verdaderos desafíos apenas comenzaban. El viento traía consigo un nuevo peligro. Desde las lejanas llanuras del norte, una sombra colosal se acercaba. Los Spinosaurus, titanes de más de 15 metros de largo, dominaban las regiones costeras. Pero con la sequía, ellos también buscaban nuevas tierras. El territorio del Carcharodontosaurus ya no era seguro. La guerra entre gigantes estaba por comenzar. El aire estaba cargado de tensión. Los truenos rugían en la distancia, y la lluvia, tan esperada por semanas, comenzaba a caer en gruesas gotas sobre la tierra sedienta. Pero esta tormenta no traía solo agua. Desde el horizonte, una figura colosal emergió de la niebla. Era un Spinosaurus, el cazador supremo de los ríos. Con más de 15 metros de largo, su silueta parecía la de un monstruo salido de las profundidades. Su cresta espinosa cortaba el cielo como una vela rasgada por el viento, y sus ojos, fríos y despiadados, se fijaron en la manada de Carcharodontosaurus. El líder lo sabía, este intruso no solo había venido por agua. Había venido a reclamar territorio. Y él no lo permitiría. Los truenos rugieron cuando los 2 depredadores se encararon en la llanura mojada. El Spinosaurus rugió primero, un sonido profundo y gutural que resonó como el eco de un trueno. El Carcharodontosaurus respondió con su propio rugido, un grito de guerra que estremeció hasta a los más pequeños de la manada. Entonces, cargaron. El impacto fue brutal. 2 colosos chocaron en una batalla por la supremacía. El Spinosaurus, con su hocico alargado, intentó atrapar con sus mandíbulas al Carcharodontosaurus, pero este giró a tiempo y hundió sus dientes cerrados en el cuello del gigante acuático. La sangre brotó. El Spinosaurus rugió de dolor y con un movimiento devastador azotó su garra gigante contra el costado del Carcharodontosaurus. El líder tropezó y cayó sobre la tierra mojada. El Spinosaurus aprovechó la oportunidad. Saltó sobre él, intentando inmovilizarlo con su peso. Pero el líder no estaba acabado. Con un rugido feroz, usó toda su fuerza para empujar con sus poderosas patas traseras. El Spinosaurus perdió el equilibrio y cayó pesadamente sobre el fango. Era el momento de atacar. El Carcharodontosaurus saltó sobre su enemigo y, con la furia de un verdadero rey, cerró sus fauces alrededor del cuello del Spinosaurus y mordió con toda su fuerza. ¡Crack!
Un sonido escalofriante. El Spinosaurus se sacudió desesperadamente, pero era tarde. El líder de los Carcharodontosaurus se mantuvo firme, apretando hasta que sintió como la vida se apagaba en su enemigo. Cuando finalmente lo soltó, el Spinosaurus yacía inmóvil en el lodo teñido de rojo. La manada observó en silencio. Habían ganado. El líder rugió al cielo, un grito de victoria que resonó por toda la llanura africana. El territorio seguía siendo suyo. El cielo, como si honrara su victoria, se abrió en una tormenta torrencial. El río, que había estado seco durante semanas, volvió a llenarse con la fuerza del agua. Las presas regresaron. Los herbívoros llegaron en grandes manadas, y con ellos, la promesa de tiempos mejores. Pero el líder sabía la verdad. La paz nunca duraba demasiado. Allá afuera, en la vasta tierra prehistórica, nuevos enemigos acechaban, esperando su momento para desafiarlo. Y él estaría listo. Los días de bonanza habían llegado. Los ríos volvían a correr, la vida florecía y la manada de Carcharodontosaurus dominaba su territorio con absoluto poder. Pero la selva nunca dormía. Allá, en la espesura densa y húmeda, algo se movía en las sombras. El líder del clan lo sintió primero, un cambio en el viento, un hedor extraño, un susurro inquietante entre los árboles. Algo los estaba observando. Era una presencia sigilosa, diferente a cualquier depredador que hubieran enfrentado antes. No era un coloso como el Spinosaurus ni un rival que buscara la confrontación directa. Era algo más peligroso. Algo que cazaba desde las sombras. La selva era un laberinto de sombras y ruidos. Los enormes árboles creaban un techo verde que sumía el suelo en penumbra. El líder avanzó con cautela, sus sentidos agudizados. Los otros Carcharodontosaurus también estaban inquietos. Fue entonces cuando lo escucharon. Un grito. Agudo. Breve. Sofocado. La manada giró en alerta, pero ya era tarde. Uno de los suyos había desaparecido. No había señales de lucha. No había rastros de sangre. Solo el silencio de la jungla. Algo los estaba cazando. El líder olió la sangre antes de ver el cadáver. Allí, entre las raíces retorcidas de los árboles, yacía el cuerpo del joven Carcharodontosaurus desaparecido. Pero no había sido devorado. No había señales de una batalla feroz. Solo profundos cortes en su cuello y costados, como si algo afilado lo hubiera atacado con precisión quirúrgica. Y entonces, se escuchó un sonido. Un chasquido extraño. Algo brilló en la penumbra. Dos ojos amarillos. Y de entre los arbustos, surgió la criatura. Era un Mapusaurus. No uno, sino varios. Rápidos. Sigilosos. Depredadores cooperativos. Los Carcharodontosaurus no solo enfrentaban a un nuevo enemigo, enfrentaban a una manada entera. El choque fue caótico. Los Mapusaurus, más pequeños pero más ágiles, atacaban en equipo. Cada vez que un Carcharodontosaurus giraba para morder, los Mapusaurus se deslizaban fuera de su alcance y atacaban desde otro ángulo. Era una estrategia mortal. El líder comprendió el peligro. Si se quedaban peleando en la densa selva, perderían. Tenían que salir a campo abierto. Con un rugido feroz, comenzó a retroceder. Su manada lo siguió, manteniendo una formación defensiva. Los Mapusaurus los perseguían, seguros de que tenían la ventaja. Pero cometieron un error. Cuando la manada de Carcharodontosaurus salió de la selva y llegó a la gran llanura, todo cambió. Aquí, en terreno abierto, eran ellos los reyes. El líder rugió con toda su furia y cargó. Ahora era su turno de cazar. El suelo tembló. El líder de los Carcharodontosaurus cargó como un titán desatado, su enorme cuerpo moviéndose con una fuerza descomunal. Los Mapusaurus, acostumbrados a cazar en grupo, no esperaban un ataque tan directo. El primero en la línea de emboscada intentó esquivar, pero fue demasiado lento. Crack. Las fauces del líder se cerraron sobre su cuello con un crujido espantoso. Un rugido de agonía llenó el aire mientras el Mapusaurus se desplomaba, su cuerpo convulsionándose en la tierra ensangrentada.
pero los demás no retrocedieron. Al contrario, se movieron con precisión letal. Desde los flancos, 2 Mapusaurus atacaron al Carcharodontosaurus más joven de la manada, mordiendo sus patas traseras en un intento de derribarlo. El joven rugió de dolor. El líder giró de inmediato. Su poderoso hocico se lanzó como un martillo y derribó a uno de los atacantes, enviándolo rodando por la hierba. Los Mapusaurus se replegaron por un momento. Sabían que habían perdido la ventaja de la selva. Pero no se rendirían tan fácilmente. El aire estaba cargado de ferocidad. Ambas manadas se encararon en la vasta llanura, sus ojos brillando con la furia de la supervivencia. Y entonces, todo explotó en caos. Los Carcharodontosaurus usaban su tamaño y su fuerza para aplastar a los Mapusaurus. Cada golpe de sus colas hacía volar a los depredadores más pequeños, y sus mandíbulas dejaban heridas devastadoras. Pero los Mapusaurus eran astutos. Eran más rápidos. Atacaban en sincronía, moviéndose como una tormenta letal alrededor de los colosos. Mordían, herían, y luego retrocedían antes de ser alcanzados. El líder sentía el ardor de las heridas en sus costados. Estaba perdiendo sangre. Pero no podía caer. No hoy. Con un rugido que hizo estremecer el suelo, se lanzó contra el líder de los Mapusaurus. Los 2 colosos se encontraron en una lucha feroz. El Mapusaurus líder era más ágil, pero el Carcharodontosaurus era más fuerte. Cada vez que el Mapusaurus intentaba flanquearlo, el Carcharodontosaurus lo detenía con golpes brutales de su cabeza o su cola. Pero el Mapusaurus tenía una estrategia. No peleaba solo. De repente, 2 Mapusaurus más saltaron sobre el líder Carcharodontosaurus desde los lados. Sus dientes se hundieron en su cuello y costado. El líder rugió de agonía. Era una trampa. Los Mapusaurus habían esperado el momento perfecto para atacar juntos, como lobos derribando a un león. El líder sintió su fuerza flaquear. El mundo comenzaba a oscurecerse. Pero en su interior, algo despertó. El instinto primitivo. El deseo de vivir. El líder explotó en un frenesí de furia. Se sacudió con toda su fuerza, arrancando de su cuello a uno de los Mapusaurus. La sangre brotó de la herida, pero no importaba. Giró y hundió sus fauces en la pierna del segundo atacante, partiendo hueso y músculo. El Mapusaurus cayó gritando de dolor. Ahora, solo quedaban él y su verdadero rival. El líder de los Mapusaurus vio el peligro. Por primera vez en la batalla, dudó. El Carcharodontosaurus aprovechó ese instante. Con un rugido como el trueno, saltó sobre su enemigo y cerró sus mandíbulas en su garganta. Apretó con toda su furia. ¡Crack! El líder de los Mapusaurus se desplomó sin vida. Los demás retrocedieron. Habían perdido. Sabían que si continuaban luchando, serían aniquilados. Huyeron hacia la selva oscura de donde habían venido, dejando el campo de batalla bañado en sangre. El sol se alzó entre las montañas. El líder respiró hondo, su cuerpo cubierto de heridas, pero su espíritu intacto. Había vencido. Su manada aún dominaba la tierra. Y ahora, los Mapusaurus sabían que nunca podrían arrebatarle su reino. Pero en el horizonte, nuevas amenazas esperaban. El viento arrastraba el olor a sangre y muerte. Los Carcharodontosaurus habían ganado la batalla, pero la guerra por la supremacía no había terminado. El líder observó el horizonte. Había algo que lo inquietaba. Desde el este, donde el sol emergía lentamente sobre las colinas, una nueva amenaza acechaba. No era un Mapusaurus. No. Era algo más grande, más peligroso. El primer indicio de peligro llegó con un sonido aterrador. Un rugido profundo y escalofriante atravesó la vasta llanura. Los Carcharodontosaurus se detuvieron. El líder giró la cabeza bruscamente. Su mirada se clavó en el valle que descendía entre 2 montañas. Allí estaba la fuente del rugido. Y entonces lo vieron. Entre la neblina matutina, emergió un monstruo colosal. Era un Spinosaurus. Más largo que cualquier Carcharodontosaurus.
más fuerte que cualquier Mapusaurus. Un gigante anfibio, un cazador de ríos, pero ahora había venido por tierra. Los ojos del líder Carcharodontosaurus brillaron con furia. Sabía que este enemigo no sería fácil de vencer. Pero si el Spinosaurus había venido a desafiar su territorio, tendría que pelear hasta la muerte. El Spinosaurus avanzó lentamente, su inmensa vela dorsal cortando el aire como una sombra fantasmal. Sus enormes garras relucían bajo la luz del sol, listas para desgarrar carne y aplastar huesos. Los Carcharodontosaurus rugieron en desafío, pero el líder supo al instante que este no era un enemigo común. Este depredador estaba hecho para matar. Y entonces, el infierno se desató. El Spinosaurus embistió primero, moviéndose con una velocidad aterradora para su tamaño. ¡Bam! Su garra se hundió en el costado de un joven Carcharodontosaurus, lanzándolo varios metros por el aire. El joven cayó y no volvió a moverse. El líder rugió con furia y atacó. Sus mandíbulas se cerraron sobre el cuello del Spinosaurus, pero la piel del monstruo era gruesa. No lo suficientemente gruesa. La sangre comenzó a brotar. El Spinosaurus rugió de rabia y respondió con una embestida brutal, usando su cuerpo como un ariete. El impacto lanzó al líder al suelo. Dolor. Sangre. Pero el líder no podía rendirse. No ahora. Se levantó con dificultad y vio cómo el Spinosaurus avanzaba de nuevo, listo para el golpe final. Y en ese instante, ideó un plan. El líder se movió lentamente hacia atrás, fingiendo debilidad. El Spinosaurus mordió el anzuelo. Se lanzó hacia adelante, listo para aplastar a su rival. Pero lo que no vio fue el terreno traicionero. Un pantano fangoso. El líder Carcharodontosaurus lo había guiado hasta allí. Cuando el Spinosaurus pisó la tierra húmeda, su enorme peso lo traicionó. El suelo se hundió bajo él. El Spinosaurus comenzó a hundirse en el fango. Rugió desesperado, intentando liberar sus patas gigantescas, pero cada movimiento lo hundía más. Había caído en la trampa. El líder no desaprovechó la oportunidad. Con un rugido final, saltó sobre su presa y hundió sus mandíbulas en la garganta del Spinosaurus. Mordió con toda su fuerza. ¡Crack! El monstruo dejó escapar un último rugido, y luego se desplomó sin vida en el pantano. El silencio se apoderó de la llanura. Los Carcharodontosaurus habían vencido otra vez. El líder, cubierto de cicatrices pero invicto, levantó la cabeza hacia el cielo y rugió. Este era su reino. Y nadie se lo arrebataría. Los días pasaron. Las heridas del líder sanaron. Los ríos siguieron fluyendo, los bosques crecieron, y las presas volvieron a llenar las llanuras. Pero el tiempo nunca se detiene. Los volcanes comenzaron a rugir en la distancia. La tierra tembló. Y un día, una luz apareció en el cielo. Era el principio del fin. Los días de los Carcharodontosaurus, de los Spinosaurus, de los Mapusaurus y de todos los gigantes prehistóricos estaban contados. Pero mientras el mundo cambiaba, mientras el destino de la Tierra se sellaba, el último gran Carcharodontosaurus caminó con orgullo sobre su reino. Él había sobrevivido a todo. Había sido el rey. Y su legado nunca sería olvidado. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Tu apoyo es invaluable y espero verte en el próximo. No olvides suscribirte y dejar tu comentario.